Hola a todos y todas, bueno, ya me conocéis, soy Estefanía Velasco, asesora pedagógica de la editorial Esgel, y es un placer volver a vernos en esta nueva sesión de webinarios, bueno, en esta ocasión con José María Romero y su webinario, el webinario que nos trae hoy, que se titula Metacognición y factores cognitivos, la autoevaluación como fuente de aprendizaje. Os cuento un poquito sobre él. Bueno, hola, que no te he saludado por aquí, José María. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, lo que sea por todos lados. Muchísimas gracias por volver a contar conmigo y es un placer estar aquí con todos y con todas. Un placer. Pues cuento un poquito sobre él. Se graduó en educación por la Universidad Complutense de Madrid y bueno, también hizo el máster de formación del profesorado. Es experto universitario en metodología y didáctica de la enseñanza de la lengua castellana como L2. También experto universitario en metodologías didácticas y técnicas didácticas. Actualmente es docente de formación profesional, también de didáctica en la Universidad Alfonso X el Sabio y colaborador docente en la Universidad de Nebrija. También es formador de profesores de L y colaborador habitual, pues como él ha dicho, con nosotros, entre otras editoriales. Así que estoy segurísima de que vamos a aprender muchísimo. Y antes de darle la palabra a José María, os recuerdo que el webinario quedará grabado y que pronto recibiréis también un correo para que podáis solicitar el certificado de asistencia y también consultar la presentación que va a utilizar José María, ¿vale? Así que, José María, lo dejo todo en tus manos. Muy bien, Y cualquier perfecto, pues cosita muchas gracias. estoy también en el chat por si hay alguna incidencia y Vale, listo. Pero vamos, perfecto. te dejo ya en el escenario. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a Pues ti. perfecto, pues otra vez, muchísimas gracias a todos y a todas, que veo que venís de diferentes sitios. Hemos visto Gabón, hemos visto Sevilla, hemos visto Salamanca, Hola, Tokio, de muchos sitios. En algunos sitios sé que es por la mañana, a lo mejor, así que desde Brasil, boa tarde o buen día, bon dia, lo que sea. Así que si estáis desayunando, comiendo, cenando, espero que este ratito lo pasemos bien. Bueno, como ha comentado Estefanía, el motivo de mi ponencia o el tema principal de mi ponencia es hablar sobre metacognición y procesos cognitivos, es decir, hola desde Vigo, buenas tardes. Sobre todo vamos a hablar de esa parte de autorreflexión que tiene que tener el aprendizaje, digamos, esa parte que tenemos que potenciar de autorreflexión, de autoevaluación del alumnado para conseguir que el alumnado sea partícipe realmente de su aprendizaje, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de cuáles son esos factores cognitivos que ayudan al aprendizaje. Vamos a hablar de la motivación y vamos a hablar también de la autorregulación y la autoevaluación como un elemento muy importante a la hora de aprender y sobre todo vamos a hablar del concepto de aprendizaje significativo, es decir, de ir un pasito más allá, de no quedarnos solamente en que yo me meto en clase, imparto la sesión que tenga que impartir ese día o los conocimientos que tenga que impartir ese día y cerramos el cuaderno y nos vamos. Hay mucho trabajo antes, durante y después que puede hacer también el alumno de manera individual, que le va a servir sobre todo para interiorizar. No es lo mismo, como veremos más adelante, aprender muchas veces que interiorizar un conocimiento, ¿de acuerdo? O un saber. Entonces, nos vamos a centrar en eso, en esa parte de metacognición y vamos a empezar sobre todo analizando el concepto de qué es aprender, ¿vale? Bueno, por tanto, me podéis preguntar todo aquello que queráis, ¿de acuerdo? Ahí tenemos el chat, Estefanía nos va a ir filtrando de vez en cuando alguna pregunta. Para mí será un verdadero placer responder a vuestras cuestiones y sobre todo sí que es verdad que lo vamos a dejar para los últimos 10 minutitos cualquier duda que tengáis, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a comenzar, amigos y amigas. Bien, empezamos con una primera pregunta. ¿Se puede aprender razonando y reflexionando sobre mi yo aprendiente? Es decir, todos los que estamos aquí, todos y todas, somos aprendientes de alguna manera. Por mucho que nos dediquemos a la enseñanza, somos aprendientes. Todos los días aprendemos, primero, a lo que tenemos que hacer en clase y a segundo, lo que tenemos que enseñar en clase. Pero también tenemos que promover en el alumnado que como aprendientes reflexionen y razonen sobre lo que están aprendiendo. No nos vale de nada, como veremos ahora, un aprendizaje hoy en día 100% memorístico. Atención, la memoria es fundamental para el aprendizaje, hablaremos de ello más adelante, pero no nos podemos quedar en que el alumno aprenda de manera rutinaria, de manera memorística, tal regla gramática o tal expresión de léxico. Eso ya no nos vale. ¿Por qué no nos vale? Porque
la sociedad comunicativa al alumno le exige otra cosa, porque el alumno cada día es diferente en manera, porque ya gran parte de nuestros alumnos vienen de unos sistemas educativos a nivel internacional. Hola, ¿no se me oye? Hola, hola, hola. Sí, sí se te Ah, oye. vale. Ahora contesto, no te preocupes. Vale, perdona Patricia, ¿vale? Entonces, muchos de nuestros alumnos vienen de sistemas educativos en los que se va mucho al constructivismo, en el que se va mucho a considerar que el alumno, perfecto, tiene que ser una parte muy activa. Entonces, cuando hablamos o intentamos responder a la pregunta de ¿se puede aprender razonando y reflexionando? Estamos intentando responder a la pregunta en un debate histórico en el mundo educativo, en el mundo formativo, que es aprendizaje memorístico o aprendizaje significativo. Es decir, seguimos trabajando desde el punto de vista del alumno que aprenda, digamos, lo que es una parte de la escuela tradicional o la manera de enseñar tradicional, o vamos un pasito más allá y nos centramos en un aprendizaje significativo, es decir, en que el alumno no solamente sea una persona activa dentro del proceso de aprendizaje, sino que sea capaz de interiorizar, que sea capaz de reflexionar y que responda a preguntas como esto que estoy aprendiendo, ¿para qué me vale? O esto que estoy aprendiendo, ¿para qué lo voy a utilizar? O ¿por qué tengo que estar aprendiendo esto y de qué manera puedo mejorar todavía mucho más mi labor como aprendiente, ¿vale? También tenemos que promover en el alumnado que vaya un pasito más allá, que se juzgue o que se evalúe o que reflexione sobre cuál es su papel como aprendiente. Soy un alumno más activo, más pasivo, voy a implícito, a mí lo que diga el profe me parece todo muy bien, lo copio, me lo aprendo y ya está, o busco, pregunto, tengo curiosidad. Ese es el alumnado, así entre comillas, más ideal, ¿vale? Pero bueno, es verdad que no siempre es así. Por tanto, ¿qué queremos? ¿Conseguir solamente un aprendizaje memorístico o un aprendizaje significativo? Es decir, ¿qué queremos? ¿Que el alumno solo memorice y ponga en práctica de vez en cuando o que realmente interiorice aquello que le queremos enseñar? ¿Vale? Esa cuestión, esa primera cuestión que nos planteamos, nos lleva a una segunda cuestión que es quizá uno de los leitmotiv por los cuales nos dedicamos a la educación o una pregunta que nos lleva a decir, oye, tenemos que intentar mejorar esto de la mejor manera posible. Enseñamos para que el alumno aprenda, perfecto, pero ¿enseñamos a aprender? Una cosa es que yo te enseñe para que tú aprendas algo, ¿vale? Y otra cosa es que yo te enseñe para que tú aprendas a cómo puedes mejorar ese aprendizaje. Yo te puedo enseñar a montar en bicicleta y tú dices, vale, perfecto, aprendo a montar en bicicleta, pero tú puedes luego decir, vale, ¿y si monto de esta manera? ¿Y si esta técnica me viene así mejor? ¿Y si esa técnica me viene así mejor? Ahí te estamos enseñando o queremos enseñarte a aprender, a que tú seas a veces, y lo digo entre comillas, como tu propio maestro, como tu propia maestra. Es lo que tenemos que intentar favorecer en el aula, que el alumno también se autorregule en el aprendizaje y que vaya siempre un pasito más allá, que tengan esa capacidad reflexiva, esa capacidad autocrítica, esa capacidad de autoaprendizaje. Ya no nos vale un alumno que simplemente vaya a clase, memorice y ya estaría. Por eso, lo que vamos a trabajar, y ya vamos introduciendo el concepto de metacognición, lo que vamos a enseñar es a que el alumno aprenda a aprender. ¿De acuerdo? Que es uno de los pilares de la educación, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, aprender a aprender, que el alumno sea consciente, uno, de que está aprendiendo, dos, de que lo que le está aprendiendo le puede valer, ¿vale? Y tres, de que él tiene mucha importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estoy convencido de que muchos de vosotros, muchos de vosotras, en clase, en vuestras clases de L, hacéis alguna actividad para que el alumno responda, para que participe, para que cree, para que juegue, para que experimente. En muchos casos, seguro que hay profes aquí que sois tremendamente creativos y dais clase con puzzles, con juguetes, con pelotas, con tal. El alumno está como, digamos, tocando el aprendizaje, digamos que es algo tangible. Ahí le estamos enseñando a que aprenda de una manera distinta, a que aprenda fuera de esa concepción más constructiva, más cognitivista de aprendo lo que el profe me dice y ya estaría. Por tanto, ¿qué es lo primero que tenemos que saber? ¿Qué es lo primero que tenemos que definir, compañeros y compañeras? ¿Qué es aprender? ¿Qué significa la palabra aprender? Vaya por delante que el ser humano tiene la necesidad, desde que estamos en este mundo, de aprender. De la misma manera que tenemos la necesidad de enseñar. Digamos que la enseñanza es algo social que ha ido construyendo la sociedad durante toda la vida. Por tanto,
si alguien tiene algo que enseñar, primero es porque ese alguien lo ha aprendido. Por eso entendemos que el aprendizaje es un proceso, como pone ahí, natural y automático que realiza nuestro cerebro. Nuestro cerebro per se está preparado para aprender. Lo que pasa es que, como ha ido evolucionando durante toda la vida, hoy en día necesita aprender de otra manera, porque la sociedad es de otra manera. Pero en principio partimos de la base de que el cerebro está programado para aprender, de la misma manera que el cerebro está preparado para enseñar. Por tanto, vivimos en un entorno propicio para la enseñanza. Unos quieren aprender y otros quieren enseñar. Evidentemente, para poder enseñar, tenemos que prepararnos, tenemos que formarnos, tenemos que tener, si queréis, unas competencias muy marcadas, unas actitudes, unas aptitudes. Es decir, no porque yo sepa mucho de una cosa la puedo enseñar de la mejor manera o bien, ¿vale? Pero sí que es verdad que todos tenemos una tendencia natural e innata hacia el aprendizaje, ¿vale? Y el aprendizaje, y aquí está la clave de todo, amigos y amigas, es un proceso continuo. Durante toda nuestra vida estamos aprendiendo algo, aunque a veces parezca que no, pero algo estamos aprendiendo. Desde que aprendemos a caminar hasta que aprendemos a respirar o a lo último que aprendamos en nuestra vida, ya sé, de momento no tengo prisa por saberlo, ya veremos lo que es lo último que aprendo, ¿vale? Es un proceso. Y como es un proceso, sufre, desde el punto de vista positivo, una evolución. El aprendizaje es evolución. El hecho de que un alumno, y lo veis en clase, aprenda a pedir la cuenta en un bar. Es que esta mañana justo me ha pasado en un bar un alumno, o sea, un chico norteamericano preguntando al camarero cómo se decía quiero pagar. Entonces, el hecho de que, en español, el hecho de que un alumno aprenda a decir algo en español, que aprenda a tener una conversación, para él o para ella es un proceso de evolución continua. Estamos cambiando la vida de la gente cuando le enseñamos una lengua, en este caso el español. Entonces, como es un proceso continuo, ¿de acuerdo? Supone que dentro de nuestro cerebro pasan unas cosas que afortunadamente no vemos, que afortunadamente la mayoría se hacen o se realizan de manera inconsciente, las hace el cerebro porque como está preparado para aprender, ya lo hace porque quiere, pero son pequeños procedimientos o pequeños momentos evolutivos que el cerebro va haciendo poco a poco, ¿de acuerdo? Está el bulo o la idea de que cuando somos pequeñitos aprendemos mejor que cuando somos mayores. Eso no es verdad, amigos y amigas, ¿de acuerdo? Seguramente muchos de vosotros dais clases a personas mayores, a personas de 40, 50, que son mayores, ¿vale? Pero que tienen personas avanzadas de edad muchas veces. Entonces, aprendemos siempre en función de nuestro estilo de vida y nuestro momento vital. Cuando somos pequeños, como no tenemos más preocupaciones que las de aprender, aprendemos muy fácil y tenemos más plasticidad. Ok, cuando somos mayores, a lo mejor nos cuesta un poquito más aprender ciertas cosas porque tengo trabajo, porque tengo hijos, porque estoy cansado, porque no me apetece, porque me obligan a aprender eso. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, digamos que es un proceso natural que está fundamentado en unas denominadas estrategias de aprendizaje. Es decir, por mucho que todo el mundo quiera aprender, no todo el mundo aprende de la misma manera. Cada persona tiene unas capacidades que muchas veces son innatas para el aprendizaje. Y ahí tenemos diferentes maneras de afrontar una enseñanza o de manera de afrontar una tarea de aprendizaje, ¿de acuerdo? Pero todo ello deriva de que es un proceso muy largo, un proceso cognitivo, y en segundo lugar que necesitamos la memoria para interiorizar esos aprendizajes que vamos a tener o que vamos a tener en un aula durante un proceso de 15 días, 9 meses, lo que dure un curso a lo que estéis habituados a. Por tanto, esas estrategias de aprendizaje es el funcionamiento de mi cerebro que está preparado para poder afrontar una enseñanza, un aprendizaje, perdón, de una manera u otra. Y los que estéis aquí, cada uno aprendéis de una manera. Seguramente algunos de vosotros ahora mismo estáis solamente mirando la pantalla y escuchando, otros y otras a lo mejor estáis tomando notas a mano, en un boli, en un folio ahí que tenéis por ahí encima de la mesa, otros a lo mejor están tomando notas directamente en Word. Cada uno estudia o aprende de una manera muy concreta, ¿de acuerdo? Esos son diferentes estrategias de aprendizaje. Y eso es lo que tenemos que tener primero en cuenta. Cuando nos metemos en un aula de 25 alumnos, tengo 25 realidades distintas. Mira, Laura hace capturas de pantalla, fíjate, ¿vale? Diferentes realidades cognitivas. Y todas ellas están fundamentadas en lo que conocemos como procesos cognitivos, ¿de acuerdo? Es decir, o factores cognitivos, ¿vale? Que la verdad es lo mismo. ¿Qué es un factor cognitivo? Un factor cognitivo es aquel elemento que está dentro de mi cerebro
que me ayuda o que me dificulta el aprendizaje. Es decir, cuando yo escucho algo, cuando alguien me cuenta algo, pasa de mi oído o pasa de la vista o pasa de donde sea, pasa por mi cerebro por diferentes habitaciones, si quiere decir. ¿Vale? Vamos a imaginar que tenemos el cerebro dividido en 5 habitaciones. Y en cada una de esas 5 habitaciones, lo que pasa en mi cerebro es que el cerebro trata la información o maneja la información que va escuchando del exterior o que va recibiendo del exterior. Los factores cognitivos o procesos cognitivos son la antesala y son fundamentales para conseguir el aprendizaje. Sin ellos, perdón que moví el ratón, sin ellos no podríamos tener o tendríamos dificultades, para tener cierto o para adquirir cierto aprendizaje, ¿vale? ¿Cuáles son esos factores cognitivos que están dentro de nuestra cabeza, esas 5 habitaciones que favorecen o dificultan el aprendizaje? Sensopercepción, atención, tratamiento de la información, memoria y pensamiento. Esas 5 habitaciones son las que tenemos que despertar o las que tenemos que abrir en el aula para conseguir la primera fase de esa autorreflexión que vamos a querer conseguir al final del alumno. Digamos que estas 5 habitaciones son las básicas para que el alumno aprenda algo. Otra cosa es que luego ya busquemos la reflexión. Ahí todavía no nos metemos, ¿vale? Pero de momento estamos provocando el aprendizaje. Empezamos. La sensopercepción, ¿qué es? Es la capacidad de mis órganos sensoriales de recibir información del exterior. En un aula, a través del oído, a través de la vista, generalmente el alumno recibe esa información sensorial de aquello que le quiero enseñar o aquello que le quiero mostrar. ¿De acuerdo? Por tanto, si el alumno escucha, ve, siente, oye aquello que el profesor, la persona le transmite y le provoca cierta interés, dice, oye, esto es interesante y no tengo ninguna dificultad para recibir esa información, vamos a la segunda habitación, la habitación de la atención. ¿Qué es la atención? Es que algo me interesa, es que algo ha dicho el profe que digo, cuidado, esto es interesante. ¿Por qué? Porque lo he escuchado, porque lo he visto, porque me ha llegado esa información. En segundo lugar, porque digo, cuidado, que lo que está diciendo el profesor es interesante. Cuando provocamos una llamada de atención en el alumnado, el cerebro hace, cuidado, warning, 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 esto es súper interesante, no se te puede escapar, presta mucha atención. La atención es la capacidad muy limitada en algunas ocasiones de estar focalizado en algo, ¿vale? Aquí hablamos mucho de la motivación. Evidentemente, cuando yo transmito una información a un alumno, tengo que intentar siempre, más o menos, motivarles para que me presten esa atención. Es verdad que muchas veces con adolescentes puede ser un poquito más complejo porque la adolescencia, todos hemos pasado por ahí, así que no la critiquemos mucho. Es una época loquísima, durísima, de locura hormonal, pero bueno, en la adolescencia suelen estar un poquito menos atentos, pero personas que ya pasan a veces incluso de cierta edad también les cuesta prestar atención porque el cerebro también se cansa, evidentemente. Por tanto, si en la atención ya estamos haciendo una llamada, ¿vale? Ya hemos conseguido abrir 2 puertas, la entrada de la información sensorial y la atención. En ese momento ya tenemos los factores cognitivos, tenemos al cerebro despierto. ¿Para qué? Para tratar la información. ¿Qué significa la tercera habitación, tratamiento de la información? Que el cerebro, como ha visto que eso es interesante, empieza a pum, 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 a buscar conexiones, a buscar pensamiento. Uy, cuidado, esto no es lo que aprendimos también la semana pasada. Anda, esto no se relaciona con aquello que vimos hace 2 meses. Uy, esto yo lo he visto o lo escuché en una canción el otro día de la Motomami esta, no sé qué tal. Digamos que pasamos de la atención, porque es interesante, a que el cerebro empiece a manejar, ¿vale? Toda la información, a buscar conexiones cognitivas, a rescatar cosas que tenga por ahí metida en algún lado, lo tengo por ahí del cerebro, esto me suena a algo, qué interesante, no sé qué. Cuidado, el tratamiento de la información implica que el alumno previamente puede haber tenido algún tipo de contacto con la lengua, algún tipo de conocimiento con lo que sea. Una canción en un momento nos puede servir como un primer contacto, digamos, con la lengua española. Bien, tratamiento de la información, el cerebro empieza a funcionar en este tercer factor cognitivo, esta tercera habitación. Vamos a la cuarta, la memoria. En el momento que el alumno presta atención a lo que le estamos contando, empieza a buscar conexiones lógicas, ¿de acuerdo? Empieza a encontrar ahí, esto lo hemos visto, esto me suena, tal, y empiezo a trabajar la memoria. Memoria existe en 3 tipos, no nos vamos a detener mucho en ello. Una memoria sensoperceptiva, una memoria de trabajo, es decir, la memoria a corto plazo, o una memoria de recuperación, la memoria a largo plazo. La memoria es la capacidad que tiene mi cerebro
de guardar información. Pero atención, de guardar información que ha pasado previamente por esas 3 primeras habitaciones. No vamos a guardar información que no ha pasado por alguna de estas habitaciones, sin que yo le haya prestado atención, sin que yo haya trabajado, yo cuando digo yo es mi cerebro, esa información yo no la puedo guardar en la memoria. Es verdad que a veces la memoria la guardo durante un poquito de tiempo, nada más, memoria a corto plazo, que el cerebro también tiene esa capacidad muy limitada. O puedo guardar información que la puedo recuperar 25 años después. Digo, ostras, me acabo de acordar de una cosa que me dijo mi profe de español de cómo se pedía la cuenta en un bar, ¿vale? Pero para llegar a la memoria, para trabajar la memoria, tengo que también tener un buen tratamiento de la información, con lo cual ya estaríamos en la 4ª habitación. Y una vez que hemos pasado por las 4 habitaciones, vamos a la habitación, a la suite nupcial, a la suite presidencial, a la más importante de las habitaciones de los factores cognitivos, el pensamiento, el razonamiento, la reflexión sobre aquello que yo he aprendido, sobre aquello que yo he memorizado, sobre aquello que yo he trabajado previamente. Cuando la información que ha pasado de la primera habitación llega a la suite presidencial, al pensamiento, hemos conseguido primero que el alumno interiorice, atención, que no memorice, sino que interiorice toda la información y que llegue al pensamiento. Y cuando llega al pensamiento, amigos y amigas, es el momento en el que empieza a decir, vale, esto me sirve para esto, aquí yo tengo que hacer esto para aprenderlo mejor, voy a dedicar más. Como que ya se produce una parte muy importante de la reflexión del aprendizaje. Si no llegamos a esta última fase, a la fase del pensamiento, nos vamos a quedar en la fase de la memoria y lo más probable es que esa parte de información que se ha quedado ahí desaparezca, se olvide. Es que no me acuerdo, profe, no me acuerdo cómo se decía esto. ¿Por qué no me acuerdo? Porque seguramente no hemos seguido trabajando hacia esa última habitación que es la parte del pensamiento, de la reflexión y de, vamos a decir, del trabajo más individualizado por parte del alumno. Por tanto, tenemos 5 procesos cognitivos, 5 momentos en los cuales el alumno tiene que trabajar de una manera activa o pasiva, ¿vale? Y aquí, si os dais cuenta, en 2 habitaciones he puesto como una especie como de, bueno, de marcas o de señales, ¿de acuerdo? Tratamiento de la información y pensamiento. Tratamiento de la información, primer momento en el que el alumno empieza a conectar ideas. Última habitación, momento en el que el alumno, a través de esa conexión de ideas, empieza a reflexionar sobre ellas, ¿de acuerdo? Cuando un alumno nos dice, profe, es que yo pienso o yo creo que esto también lo puedo utilizar aquí, lo hemos conseguido. Llegar a ese momento es que hemos conseguido que el alumno pase por todas las habitaciones y ahí nos podemos sentir orgullosos. Veremos más adelante diferentes estrategias para trabajar todo esto, ¿vale? Bien, por tanto, factores cognitivos. Como hemos dicho antes, todos tenemos los factores cognitivos, pero no todos los desarrollamos de la misma manera o no todos aprendemos de la misma manera, ¿de acuerdo? Un consejo para profes, bebed mucho agua, templadita, no muy fría, ¿vale? Pero la garganta siempre hidratada, por favor. Bien, estrategias de aprendizaje. 3 maneras o 3 maneras muy generales en las que la persona va a realizar su propio aprendizaje, ¿de acuerdo? O 3 maneras o 3 puntos de vista en los cuales las personas aprenden. Cada uno aprendemos de una manera, como decíamos antes, hay gente más visual, gente que hace capturas de pantalla, gente que toma notas, gente que ni siquiera mira, pero se le queda todo, esa gente es totalmente envidiable, ¿vale? Pero de manera muy general, los procesos cognitivos, y digo muy general porque aquí podríamos estar hablando 35 días sobre esto, de manera muy general, los procesos cognitivos se relacionan con diferentes maneras de aprender o diferentes estrategias de aprendizaje. Y tenemos 3 estrategias de aprendizaje: cognitivas, metacognitivas y una técnica que se llama manejo de recursos. Bien, vamos a la parte cognitiva, a la parte de conocimiento 100%. Personas que sobre todo, memorizan, ¿vale? Trabajan el conocimiento desde un punto de vista de, vale, comprendo lo que estoy analizando, muy bien, ¿de acuerdo? Y lo memorizo. Puedo poner un poquito más de práctica, pero en un principio mi estrategia de aprendizaje es cognitivismo 100%, ¿vale? Aprendo, memorizo, trabajo un poquito, lo guardo en mi cabeza y ya está. Pero no me lo preguntes de otra manera porque me voy a liar. Simplemente he aprendido una manera de hacerlo, 1 o 2, ok, perfecto, ¿de acuerdo? Lo he memorizado, pero no me des la vuelta porque entonces ya me vuelvo loco, porque lo he aprendido, lo he memorizado de una manera. He creado un conocimiento, pero no lo he reflexionado, no he trabajado mucho la información,
quizá no me interesaba mucho y lo he aprendido y ya está. Perfecto. Una manera de aprender o una manera de afrontar el aprendizaje. Segunda manera, la más interesante, metacognitiva. Aquellas personas que van a esa última habitación que hemos hablado, la habitación del pensamiento, es decir, soy capaz de regular mis procesos mentales. Recibo la información, trabajo la información, memorizo la información y empiezo ya a reflexionar, a pensar, esto me vale, esto no me vale, mira qué interesante, y si lo hago de esta manera, y si lo hago de la otra manera. Aquellas personas que aprenden desde un punto de vista de reflexión metacognitiva, por así decirlo, son personas que son capaces de aplicar un conocimiento en diferentes situaciones. Eso es la base de un aprendizaje efectivo, que el alumno sea capaz de lo que yo le enseño, o que buenamente le enseño, sea capaz de ponerlo en diferentes situaciones de aprendizaje. Fantástico. Son personas que trabajan sobre todo reflexionando sobre lo que están aprendiendo. Perfecto. Tercera estrategia de aprendizaje, manejo de recursos. Son aquellas personas que fundamentalmente fundamentan, valga la redundancia, fundamentan su aprendizaje en su actitud, en su manera de hacer las cosas, en que están motivados y esa motivación les lleva al aprendizaje. Generalmente esa motivación les lleva a el anterior, a lo metacognitivo. Personas que están muy motivadas por aprender, alumnos que están muy motivados por aprender, que tienen buena actitud, que tienen buena aptitud, generalmente reflexionan muchísimo sobre lo que están aprendiendo. Digamos que metacognitiva y manejo de recursos son dos estrategias que suelen ir de la mano, ¿vale? Generalmente suelen ir de la mano, ¿vale? Con esto no quiero decir, amigos y amigas, que las personas que trabajen un estilo de aprendizaje cognitivo sean malas. Todo lo contrario, aquí hay de todo y tiene que haber de todo, ¿vale? Pero lo que tenemos que intentar hacer nosotros en el aula, primero, conociendo al alumnado que tenemos delante, porque no todo el mundo vale para trabajar de esta manera, es aquellas personas que sí trabajan de una manera un poco más metacognitiva, más reflexiva, porque no, como no es muy habitual, suelen ser los menos casos y tenemos que intentar darles, digamos, esa atención a esa diversidad de aprendizaje que tenemos en el aula, ¿vale? Por tanto, tenemos esos factores cognitivos, ¿de acuerdo? Luego me preguntáis lo que queráis y tenemos esas estrategias de aprendizaje. Daos cuenta la cantidad de cosas que tenemos que tener en la cabeza antes de meterme en una clase. O sea, cuando llego y me meto en una clase, dar clase es lo último que hago. Muchas veces es incluso, si me vais a permitir, lo menos relevante, ¿de acuerdo? Porque tengo que trabajar mucho de antes, programarlo todo, preparármelo todo, intentar conocer al alumnado, buscar de qué manera le puedo motivar, de qué manera no le puedo motivar. Luego, muchas veces, la puesta en escena, el hecho de dar clase es a veces lo menos relevante de todo lo que hacemos, ¿vale? Pero bueno, hay mucho de antes. Intentar conocer al alumnado. Es verdad que cuando trabajamos, por ejemplo, en alguna academia donde alumnos van y vienen, no me da tiempo a conocerles, están 15 días, no tengo un informe previo de donde vienen, es un poquito más complejo. Pero si, por ejemplo, trabajamos en una universidad, en un colegio o lo que sea, donde a lo mejor podemos hablar con compañeros, compañeras del curso anterior, esa información es valiosísima, ¿vale? Bueno, por tanto, estrategias de aprendizaje y factores cognitivos. Cuando todo se suma, amigos y amigas, cuando los factores cognitivos funcionan bien, llegamos a esas 5 habitaciones. Atención, eso es mérito también vuestro, del profe y de la profe, ¿vale? Cuando los factores cognitivos se suman a las estrategias de aprendizaje, cuando todo se combina, se produce lo que queremos hacer, amigos y amigas, el aprendizaje. Conseguimos que el alumno no solamente aprenda, sino que interiorice los conocimientos, que sea capaz de reflexionarlos. Y es aquí donde aparece por primera vez el concepto de metacognición, que lo podemos definir de una manera muy, muy sencilla antes de meternos más en harina. Pensar o reflexionar sobre el propio pensamiento. Recordamos que el último de los factores cognitivos lo hemos llamado pensamiento y que pensamiento es ir un poquito más allá. Por tanto, la metacognición es la manera en la que provocamos que el alumno reflexione a través todo de actividades prácticas, luego os pondré algunos ejemplos, reflexione y piense sobre lo que está aprendiendo, sobre todo, que es lo que más me gusta hacer a mí, sobre la utilidad de lo que está aprendiendo, ¿vale? Porque el alumno muchas veces puede no entender lo que está aprendiendo, le puede costar, pero en el momento que decimos, oye, esto te va a valer para esto, cuando encuentra esa conexión con lo que le espera afuera, dice, atención, ahí sí, ya estoy viendo
¿para qué me vale esto? Por tanto, ya está trabajando la primera fase, de la metacognición. Bien, perfecto. ¿Vale? Si os estoy reventando la cabeza en alguna de las habitaciones de los factores cognitivos, lo siento, pero bueno, tener las dos abiertas para que corra el aire, se ventile, veréis como el conocimiento va y viene y va. Bueno, hablemos ya, por tanto, de metacognición. ¿Qué es? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo la podemos trabajar? Incluso luego veremos en qué partes de la sesión podemos meter diferentes estrategias de metacognición. Bueno, la metacognición, como hemos dicho antes, es pensar sobre el propio pensamiento. Perfecto. Perfecto, pero como si fuese fácil, ¿vale? Que aquí estoy yo aquí vendiendo la moto de que vamos a pensar sobre el aprendizaje, tal. Pero vamos, cuidadito con esto, que esto es mucho. Y atención, hay muchas personas, muchos alumnos que jamás van a poder trabajar de esta manera, ¿de acuerdo? Hay otros alumnos, en cambio, que sí que están preparados para hacerlo de esta manera porque es una manera muy fácil. Pero, atención, hay profesores que no están preparados para trabajar esto en el aula y profesores que sí. Para esto hay que trabajarlo mucho, hay que probar mucho, hay que hacer muchas pruebas, mucho ensayo-error, ¿vale? Que la metacognición, luego veremos ejemplos, no es un proceso que me dé éxitos desde el minuto uno. Yo personalmente por fortuna, llevo muchísimos años dedicándome a la educación y llevo desde hace muchos años trabajando metacognición. Y os digo, todavía sigo teniendo pequeños fracasos con grupos de alumnos porque de repente pues hay un grupo de alumnos, un alumno que no funciona mucho, ¿vale? Bueno, metacognición, pensar sobre el propio pensamiento. Bien, y aquí destaco o diferencio dentro de esta definición como 3 subdefiniciones, ¿de acuerdo? Y daos cuenta que siempre voy a remarcar la palabra reflexión. Reflexión sobre cómo hemos resuelto un problema, cómo hemos aprendido algo nuevo o cómo hemos consolidado un aprendizaje o un conocimiento previo. Es decir, la primera metacognición que hace el alumno es el pensar y reflexionar cuál ha sido su actitud dentro del aula, cuál ha sido su manera de trabajar dentro del aula, dentro de los conocimientos. Es la primera cosa que tenemos que decir al alumno. Oye, reflexiona, piensa sobre qué es lo que has hecho tú para solucionar un problema o qué has hecho tú para solventar una situación concreta cuando hemos enseñado algo en clase, ¿vale? ¿Qué es lo que has hecho tú? ¿Vale? Esta primera pregunta generalmente no se la hacen porque es muy raro encontrar escuelas previas donde se trabaje todo esto, ¿vale? Con lo cual a lo mejor vamos con un alumno que digan, y el profe me pregunta qué he hecho yo, pero este profe, ¿qué tipo de profesor es? ¿De dónde sale este personaje? ¿Vale? Porque le estoy diciendo, oye, ¿tú qué has hecho para solucionar esto? Y muchas veces están acostumbrados a todo lo contrario, ¿vale? Que yo te doy, te suelto el rollo y ya está. Segunda reflexión. Reflexión para fomentar el aprendizaje, atención, autorregulado y la autonomía del alumno. Cuando el alumno aprende a reflexionar sobre su manera de comportarse, su actitud, su manera de enfrentar una situación de aprendizaje, cuando el alumno reflexiona sobre eso, consigue de otra manera intrínseca una reflexión sobre su propia autonomía. Es decir, el alumno muchas veces ya no nos va a necesitar, entre comillas, por favor, no nos va a necesitar para aprender, porque va a ser capaz de decir, uy, el profe me ha explicado esto, no me he enterado muy bien, no sé qué. Oye, ¿y si lo busco yo no sé dónde? ¿Y si me cojo el libro? Como que ya va ganando un poquito más de autonomía en el momento en que está reflexionando sobre lo que está aprendiendo. Atención, si yo le he provocado motivación e interés, el alumno hace esto. Si no le he provocado motivación e interés, el alumno va a llegar allí, va a hacer los relleno huecos junto flechas y lo que sea, y me voy a mi casa, da mi título y punto perilla, ¿vale? Y por último, reflexión para fomentar el autoconocimiento de las estrategias de aprendizaje del alumno. Y esto es la madre de todo. Cuando al alumno le hacemos ver que él aprende y estudia de una manera muy concreta, oye, mira, que a ti se te da muy bien hacer esquemas, ¿por qué no haces esquemas? Y dicen, ostras, pues es verdad, se me da bien hacer esquemas. En el momento que el alumno, alguien le dice, oye, que yo creo que tú estudias mejor de esta manera, que tú aprendes mejor de esta manera y yo creo actividades para que si lo hagas y te digo cómo lo puedes hacer. Cuando el alumno dice, hombre, pues es verdad que yo aprendo muy bien de esta manera, nadie me lo había dicho, yo no me había dado cuenta y de repente estoy viendo que haciendo esquemas o mapas conceptuales es la mejor manera que tengo de aprender. En ese momento se produce esa reflexión o esa super meta reflexión que es la fase previa a la metacognición. Por tanto,
podemos entender que la metacognición es una reflexión sobre nuestros propios procesos mentales, nuestra propia competencia cognitiva y nuestro propio procesamiento de las ideas. Es decir, soy consciente del cómo aprendo y para qué aprendo. Es decir, reflexiono sobre mi yo aprendiente, que era la primera pregunta que lanzábamos al principio del webinario, ¿vale? Cuando conseguimos que el alumno reflexione sobre eso, ya estamos consiguiendo mucho, aunque parezca mentira. Cuando somos capaces de decir, alumno, tú aprendes bien de esta manera, el alumno ya empieza a ver que esto empieza a ser interesante. Bien, ¿qué es lo que implica que el alumno aprenda a reflexionar o que el alumno reflexione su manera de aprender? Primero, que va a reflexionar, como pone ahí, sobre su propio aprendizaje. Y segundo, que esto ya es la repanocha, el alumno toma medidas para mejorar. Es decir, el alumno, como ya es consciente de cómo aprende, como ya es consciente de cuáles son sus puntos flojos y sus puntos menos flojos, ya es capaz de decir, vale, yo para mejorar tengo que hacer esto. Y de repente voy a casa y dedico media horita a leerme un libro, a escuchar una canción, a hacerme yo mis esquemas, a mis cositas. El alumno toma sus propias decisiones sobre cómo mejorar, no cómo aprender, sino cómo mejorar su proceso de aprendizaje, porque el cómo aprender, para eso estás tú, profe, para eso estás tú, para trabajar esa parte, ¿vale? Entonces, el alumno empieza a tomar ciertas decisiones, ¿ven? Sí, Anet, se va a pasar todo esto, no te preocupes, no te preocupes. Bien, por tanto, ya sabemos lo que es metacognición, ya sabemos lo que implica la metacognición, ¿vale? Ya sabemos esa parte de reflexión, qué es lo que mueve. Y ahora os voy a poner una serie de ejemplos de actividades reales que yo utilizo, sobre todo en la universidad o sobre todo con mis alumnos de formación profesional, ¿vale? Son actividades que yo les pongo en clase, luego os diré en qué momentos, para que reflexionen sobre lo que estamos aprendiendo. ¿Por qué? ¿Vale? Vamos a imaginar un supuesto. Tenemos un curso de 9 meses y yo durante 9 meses estoy soltando el rollo todos los días. Papá, ¿vale? Yo sobre todo soy en la Universidad de Profesor de Didáctica, como han dicho, formación del profesorado, formación profesional de educación infantil. Bueno, siempre es el concepto de la enseñanza, ¿vale? Y la asignatura o las asignaturas que más imparto son didáctica, estrategias de aprendizaje. Eso es mucha teoría. Imaginad que yo desde el 1 de septiembre al 15 de junio, o al 20 de junio, perdón, estoy todos los días teoría, no sé qué, hablando, y mis alumnas y mis alumnos están sentados, así escuchándome, alguno toma apuntes, claro, lo que yo explico el día 1 de septiembre, el día 2 de septiembre ya se les ha olvidado. O sea, ya no saben ni cómo me llamo yo. Saben que hay un tío ahí que grita, que se mueve, que hace bromas, pero este personaje de dónde ha salido, pero no me preguntes quién es Piaget, quién es Vygotsky, qué es didáctica, no me lo preguntes. Ahora, si el día 1 explico y el día 2 dedico un ratito, a trabajar un poquito la reflexión, el día 3 de septiembre, cuando les pregunto, oye, ¿qué hemos visto el otro día? Me lo saben decir y me lo saben aplicar en un momento concreto. Por tanto, si antes hemos visto que el aprendizaje es un proceso continuo, así tenemos que entender un curso académico o un curso de L o lo que sea, como un proceso, y cada proceso tiene unas etapas. Pero en cada etapa, o de vez en cuando en alguna etapa, tenemos que parar, tomar aire, beber un poquito de agua y reflexionar sobre lo que estamos aprendiendo. Bien, aquí tenemos un ejemplo real de una de las primeras fichas de metacognición que paso a mis alumnas, porque digo alumnas porque en la formación profesional lo que más tengo son alumnas en educación infantil, ¿vale? Una de las primeras fichas que les paso de metacognición para ir reflexionando un poco de manera general sobre lo que estamos aprendiendo en el curso en ese momento concreto, ¿vale? Para que os hagáis idea, el curso empieza en septiembre y yo esta ficha la suelo pasar como a finales de septiembre, principios de octubre, también depende un poco de la marcha del curso, ¿de acuerdo? Nunca fuerzo nada, voy también viendo cómo va funcionando el grupo. Entonces, ahí tenéis una serie de preguntas, seguramente lo veáis mejor luego cuando tengáis la diapositiva, pero bueno, voy preguntando. El cuadro azul dice, ¿qué contenidos considero más importantes para el contexto de aula? Es decir, ¿qué contenidos, chicas, de lo que hemos trabajado en el aula hasta el día de hoy los veis más interesantes para cuando seáis profes el día de mañana? Primera pregunta que les hago.
Ahí les pido que reflexionen, como pone ahí, sobre la utilidad práctica de lo que estamos aprendiendo. Oye, ¿esto que os he dicho yo os sirve para algo? Sí, no, no, sí, perfecto. Pues además, les pido siempre, todo esto, yo siempre obligo a que me lo escriban a mano. Imprimo, se lo doy y me lo escriben a mano porque me gusta mucho la grafomotricidad. Hay que escribir muchas veces para aprender. Soy de la antigua escuela. Segunda pregunta que les hago. ¿Qué contenido he interiorizado más? Cuidado, no les digo qué es lo que has aprendido, sino qué es lo que has sido capaz de memorizar y tratar, tercera y cuarta de las habitaciones de los procesos cognitivos. Es decir, les pido que reflexionen y se autoevalúen sobre aquello que realmente han interiorizado. De todo lo que les he explicado, es imposible que hayan interiorizado todo. Hay como 4 o 5 cosas que se lo han quedado más. ¿Por qué? Porque es más significativo para ellas. Al lado, ¿qué les digo? Oye, una cosa lo has interiorizado, perfecto, pero ¿qué contenido necesitas repasar un poquito más porque tú consideras que lo tienes un poquito más flojo? Perfecto. Reflexiona sobre sus dificultades, ¿vale? Es decir, quiero que también pienses y me escribas ahí con toda sinceridad qué problemas estás teniendo durante las clases para adquirir ciertos conocimientos, porque eso a mí me viene muy bien también para autoevaluarme como profesor, ¿vale? Y luego le pregunto 2 cositas más. ¿Cómo has planificado tu estudio a día de hoy? O sea, aquí por las tardes me pongo 5 minutos, no sé qué, ta. Y luego que le den una nota numérica a su trabajo durante estas 3-4 semanas de clase, que se pinten una estrellita, 2, 3, 4, 5, la que quieran. Bien, estas fichas las hacen desde ojo al final de la sesión como 10-15 minutos, lo escriben, me lo dan, yo me leo todas y al día siguiente se la doy con un pequeño comentario, refuerza esto, refuerza lo otro, mira por aquí, muy bien, me alegro tal, y van teniendo como una especie como también de retroalimentación del profe que les viene muy bien, ¿vale? Todas estas fichas las van guardando y al final van consiguiendo como una especie como de cuaderno de metacognición, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, primera ficha que les paso, aquí os pongo un ejemplo, ¿vale? Otro ejemplo, que esto es un ejemplo real de que he encontrado en Pinterest, ¿vale? Que me gusta mucho y que lo pongo, lo utilizo mucho en clase porque es de una página web en Pinterest de profesoras de infantil que me viene muy bien como también para darles un recurso a las profesoras, ¿vale? Pues fácil, ¿qué sé? ¿Qué quiero saber? ¿Y qué he aprendido? Esta ficha se la paso generalmente los primeros días de clase, ¿vale? Entonces, ¿qué sé sobre el mundo educativo? Quiero que me reflexionen sobre los conocimientos previos que tienen sobre lo que van a aprender después. Eso me viene muy bien como evaluación inicial, evaluación de diagnóstico, ¿de acuerdo? Claudia, las fichas de metacognición prácticamente hago casi todas las semanas en diferentes contextos, ¿vale? Casi todas las semanas meto un par de ellas y a veces mando muchas de manera voluntaria. O sea, a mis alumnos de universidad y de FP los tengo fritos con fichas de estas, pero es que los resultados me dicen que funcionan bien, ¿vale? Vale, ¿qué quiero saber? O sea, ¿qué es lo que quieres realmente aprender? Quiero que reflexiones sobre tu motivación o tu interés, ¿de acuerdo? Y por último, ¿qué he aprendido? Oye, en esta última semana, ¿qué hemos aprendido? Y si el qué sé, el qué quiero saber y el qué he aprendido se corresponden, estamos consiguiendo un buen proceso de aprendizaje, ¿vale? Bueno, ejemplo de fichas que tenéis aquí, ¿vale? Para hacer, ¿vale? Y os pongo una de las últimas que he diseñado. Esta todavía la he puesto en práctica, pero no mucho, ¿vale? No tengo mucho análisis hecho, porque esta ficha, por ejemplo, se la he puesto solamente a unos alumnos muy determinados, que siempre suelo coger alumnos como hacer banco de pruebas, y esta la han hecho a ver qué tal funciona, ya veré los resultados, ¿vale? Es una presentación, ¿vale? Que yo se la imprimo y me tienen que escribir por detrás, ¿vale? Esta ficha que estáis viendo, se la hice o la he planteado para hacer una semana antes de los exámenes finales, cuando están nerviosos en los exámenes, están no sé qué, y le digo, paramos un segundo. Y estamos en clase y digo, toma, una ficha, les doy la ficha impresa, sacad un boli y vamos a ver cómo vamos. Vamos a intentar reflexionar sobre cómo vamos. Y aquí les voy haciendo pequeñitas preguntas. ¿Veis, por ejemplo, que los diseños de cada ficha es distinto? Siempre busco también provocar la motivación con el diseño de las páginas, de las fichas, porque si lo haces todo siempre de la misma manera, es un poco súper aburridito, ¿vale? Entonces, aquí les voy preguntando cosas. Antes de los exámenes, fijaos, en azul, preguntas generales. ¿Qué contenidos he aprendido? ¿Qué contenidos me resultan más complejos? ¿Qué contenidos considero más útiles? ¿Cómo puedo aplicar de manera práctica lo aprendido? ¿Y cómo voy a organizar mi estudio? Esa última que está en moradito es porque quiero que me expliquen cómo van a estudiar de cara a los exámenes. Para yo también decir, oye, vete más por aquí, vete más por allá, ¿vale? Y luego les voy haciendo pequeñitas preguntas que me tienen que ir respondiendo. ¿Qué contenidos he aprendido? Unos los he aprendido
y otros los he interiorizado. Es decir, uno los he aprendido de manera memorística y otros los he interiorizado. Estos se me han quedado más significativo para mí, evidentemente. ¿Vale? Bueno, pues veis diferentes preguntas que voy haciendo y de esta manera también ellas no lo saben, pero yo voy haciendo una pequeña evaluación continua durante todas las semanas. Yo voy viendo cómo mis alumnos van y voy diciendo, cuidado que aquí se me están despistando, tengo que reprogramar, cuidado que aquí esto ya va muy bien, pues a lo mejor le presto un poquito menos de atención más adelante, o cuando ya empiezo a preparar actividades de repaso, dinámicas de repaso o actividades prácticas, digo, cuidado con esto que a lo mejor tengo que ir un poquito más para allá. ¿Veis? Pues otra ficha de metacognición, ¿vale? Todo esto yo lo diseño con Canva y con Geniali, que esto es una maravilla, que vamos, es una pasada todo esto, ¿vale? Bien, pues esas fichas y tantas otras que podemos utilizar o cualquier dinámica que podemos hacer funcionan de la siguiente manera. O sea, el alumno, cuando realiza cualquiera de estas fichas, va diciendo, digamos que va realizando dentro de su cabeza como 6 fases o va realizando 6 momentos, ¿vale? En un primer momento, ¿de acuerdo? Cuando yo le doy la ficha y empieza a leer la ficha, empieza a reflexionar sobre lo que le pido, la primera cuestión que se plantea el cerebro del alumno es, oye, ¿he comprendido la tarea que me está diciendo el profe de reflexiona sobre tu aprendizaje? ¿Por qué? Porque hay alumnos que no saben hacerlo, no tienen la experiencia, no lo han hecho nunca y de repente llego yo y les pongo a chavales de 18 o 20 años una ficha de, oye, reflexiona sobre lo que hemos hecho en clase. Entonces, primero, ¿he comprendido lo que el profe me pide? Perfecto, que es que reflexione. Esa es la primera cosa que hace el cerebro. La segunda cosa que hace el cerebro con la ficha en la mano. Vale, ya sé lo que tengo que hacer, que es reflexionar, ¿vale? ¿Qué sé y qué desconozco de lo que me pregunta el profe? Vale, me pregunta que hable, o sea, me dice que reflexione sobre lo que he aprendido, ¿vale? ¿Qué he aprendido realmente? O el profe me pregunta que reflexione sobre lo que no sé, ¿vale? ¿Qué es lo que no sé realmente? Es la segunda parte, la segunda fase que se produce en esa fase metacognitiva con la ficha en la mano, ¿vale? Tercera cosa que hace el alumno, ¿vale? Ya sé lo que me pide el profe, ya sé lo que tengo que reflexionar, ¿vale? Ahora, ¿cómo lo hago? Es decir, ¿cómo voy a reflexionar yo sobre lo que he aprendido? A veces hay alumnos que simplemente con el cerebro empiezan a escribir, vale, pues perfecto, no sé qué, otros que necesitan tirar un poquito de apuntes. O sea, ¿cómo voy a hacer todo este proceso de reflexión y análisis? Pues puedo tirar de apuntes, puedo tirar preguntando, profe, ¿cómo era esto que no me acuerdo? Y lo voy anotando, ¿vale? ¿Cómo voy a resolver todo esto? ¿Vale? Una vez que realiza esas 3 primeras fases, que es, digamos, un poquito lo más mecánico, lo más práctico, ya empieza a hacer un proceso de mayor evaluación de lo que sabe y de lo que no sabe. Es decir, la cuarta actividad que hace el cerebro de esa parte metacognitiva es, oye, me estoy dando cuenta de que cuando pienso en lo que sé y en lo que tengo dificultades, a lo mejor en lo que tengo dificultades puede haber una mayor cantidad de información. Es decir, oye, tengo que priorizar en esto. Ya se está dando cuenta de que ni todo parecía tan bien ni todo es tan malo. A veces hay alumnos que me ponen muchas cosas en no sé y me hacen un listado tremendo de cosas que no saben, me pongo a hablar con ellos y demostramos que sí que lo saben. Lo que pasa es que no lo tienen interiorizado de esa manera. Por eso, darles esta ficha no vale de nada si luego no trabajamos con ellos de manera individual. O sea, tú me das la ficha, hablamos, comentamos, incluso a mí me gusta lo que os decía, mucho escribir por detrás. Yo siempre escribo a mano, escribo por detrás, cuidado con esto, cuidado con lo otro, ¿vale? Bien. Quinta fase, autoevaluación continua. El alumno ya empieza a reflexionar, ¿vale? Ostras, es verdad, aquí me falta esto, aquí voy muy bien con esto, tengo que priorizar aquí, tengo que priorizar de esta manera, ¿vale? No sé qué tal. Y la última cosa que hace el cerebro en cuanto a la metacognición es reflexionar sobre la propia metacognición. Es decir, el cerebro se pregunta, oye, ¿a ti toda esta ficha te ha venido bien? Y de repente dice, joder, me ha venido de lujo. Me ha venido de lujo porque de repente me he dado cuenta de que sé más de lo que yo pensaba. De hecho, cuando yo les pongo fichas de estas a los alumnos, les digo, a ver, os pongo esto, no es un examen, pero esto os lo pongo para que os deis cuenta de que sabéis más de lo que pensáis. Es que, profe, yo no me entro en nada. Para tu momento, reflexiona. Y cuando empezamos a hacer estas fichas, vamos sobre todo a esa última fase. Es decir, oye, pues es que es verdad que voy mejor de lo que yo pensaba. Es que sé mucho más contenido de lo que yo pensaba. Simplemente lo que tengo que hacer es organizarme de otra manera. Bien. Veamos, por tanto, que cuando damos una ficha de metacognición o trabajamos la metacognición, el alumno va tiqui pasando por todas estas fases. Madre mía, menos 10 ya. Yo me pongo aquí a hablar, puedo estar 500 días hablando, pero bueno, entiendo que todo el mundo tiene vida, incluso yo también, ¿vale? Bien, no por tanto. No te preocupes, Chema, Vale. que tú tranquilo, que esto no se corta ni nada, así que tú Vale, todo el tiempo que necesites.
Vale, gracias. Si alguien tiene que ir a trabajar o tiene alguna obligación, decid que estéis conmigo, que creo que os puede salvar de cualquier situación, no os preocupéis, ¿vale? Bueno, metacognición, al final, la última fase que realiza el alumno cuando trabajamos la metacognición es la autoevaluación. ¿Qué es lo que queremos hacer? Que el alumno se autoevalúe, que sé que he aprendido, pero sobre todo, lo que queremos que el alumno se autoevalúe es su nivel de compromiso, su nivel de actividad, su nivel de organización. Queremos que el alumno reflexione sobre qué es lo que está haciendo él para aprender, qué es lo que está haciendo él para interiorizar, porque si no hay esa parte de autoevaluación, todo esto no vale de nada. Es como, sí, fichas muy bonitas, ay, qué bonito, ay, qué rico todo, ay, cómo mola, pero como no reflexione sobre cuál es mi nivel de involucración, esto no vale de nada. ¿Por qué? Porque cuando el alumno dice, oye, estoy trabajando de esta manera, esto me viene bien, sé más de lo que sabía tal, el alumno está por primera vez reflexionando sobre su yo aprendiente, está reflexionando sobre su proceso de aprendizaje y eso es como el culmen de lo que tenemos que intentar buscar los profesores hoy en día. ¿Queremos que aprendan? Sí. Ok. ¿Tienen que aprender? Que sí. Muy bien. ¿Queremos que reflexionen sobre su aprendizaje? Es lo que queremos. ¿Por qué? Porque no todo en la vida se les va a presentar a los alumnos como se lo preparamos en el aula. O sea, no siempre una conversación con un camarero va a ser de la siguiente manera. A veces es de otra manera. Cuando el alumno reflexiona sobre su aprendizaje, sobre su proceso de aprendizaje, le estamos preparando o se está preparando para enfrentarse a diferentes situaciones de aprendizaje en la vida o diferentes situaciones de poner en práctica, porque no todo es tan bonito, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo cuando a mis alumnas les enseño a hacer unidades didácticas, ¿vale? O programaciones didácticas, les enseño cada vez de maneras diferentes para que aprendan y sean capaces de responder a diferentes situaciones dentro de un aula, porque que me aprendan de una manera no me vale de nada. Quiero que aprendan y que sean capaces de responder de diferentes maneras. Les tengo fritas, a veces me odian, digo, bueno, otro poquito más, ¿vale? Porque quiero prepararles para el mundo profesional y para el mundo fuera del contexto de aula. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de que el alumno, a través de la metacognición, llegue a ese paso de autoevaluación? Primero, desarrollamos la autonomía y la confianza del estudiante, porque primero dice, ostras, pues no voy tan mal como yo pensaba. Segundo, oye, pues sé más de lo que yo pensaba. Y tercero, pues esta dinámica de trabajo me está viniendo bien para interiorizar el pensamiento, ¿vale? Segundo, involucra al alumno en el proceso de aprendizaje. O sea, alumno es un papel activo, tienes que trabajar, como decimos en España, tienes que currártelo un poco, trabaja, profundiza, ¿vale? Más, permite que el alumno identifique sus fortalezas y lo que tiene que mejorar. A mí esto se me da muy bien, a mí esto se me da un poquito más regular, tengo que potenciar esto. En el momento que el alumno reflexiona sobre esto, es, oye, se me da muy bien esto, perfecto, lo potencio, pero esto se me da un poquito más flojo, a ver cómo lo refuerzo. Y ahí es cuando empieza la curiosidad, empiezan a buscar situaciones de a ver cómo aprendo esto, cómo mejoro lo otro, motiva y refuerza el aprendizaje y, esto es clave, nos ayuda a los docentes a conocer al alumnado como aprendientes. ¿De acuerdo? Porque yo puedo conocer a Joao, puedo conocer a Margarida de, hola, pues hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? No sé qué tal, pero no les conozco como aprendientes, ¿vale? A veces por falta de tiempo. Y el hecho de que yo pueda conocer al alumno de cómo aprende, cuál es su manera de aprender, a mí me viene de lujo para luego cuando vaya a clase y explique algo, saber más o menos adaptarme a diferentes situaciones. Por eso, cuando mis alumnos y alumnas me hacen las fichas de metacognición, yo me las llevo todas. Que luego estoy una semana leyendo, que no hago otra cosa, pero me viene fenomenal porque ya voy conociendo cómo es Sofía, cómo es Laura, cómo es Lucía, más o menos cómo son como aprendientes, porque para ver cómo son como personas, luego en los pasillos pues me tomo un café, charlo, no sé qué, pues no sé qué, esta canción, ¿vale? Bueno, estas son, por tanto, las ventajas de esa parte de autoevaluación. ¿Cómo podemos conseguir que el alumno se autoevalúe o el alumno llegue a ese momento de autoevaluación? Hay 4 recursos de aula, ¿de acuerdo? 4 recursos, vamos a decir, materiales que podemos crear en el aula y que el alumno o la alumna puede utilizar para hacer ese proceso de metacognición acompañado siempre del profe, ¿vale? Y el alumno puede hacer un diario de clase, un portfolio, ahora vamos a aplicar todo esto, la rúbrica, que es lo que más me gusta, y os voy a poner 2 ejemplos, y un blog de autoevaluación. Bien, ¿qué es un diario de clase? Un diario, querido diario.
2 puntos. Hoy no sé qué tal. Hoy he aprendido tal. Y esto me vale, digamos que un pequeñito diario que puede llevar un alumno, ¿vale? Donde va apuntando todos los días de clase lo que ha aprendido, lo que le da un poquito más de miedo, lo que no le convence, lo que puede mejorar. Digamos, un pequeñito diario que luego lo que puede hacer es leerlo finalmente todas las semanas. Ay, mira, pues esto al final lo he superado. Ay, esto todavía no sé qué. Digamos que como eso es una metacognición, pero de manera muy individual y muy de autoevaluación. ¿Vale? Portfolio. ¿Qué es el portfolio? Lo que os he dicho antes. Todas las fichas que yo doy a mis alumnas y a mis alumnos de metacognición las vamos guardando en una carpetita, ¿de acuerdo? Para que vayan viendo sobre todo el progreso. Por eso todas las fichas tienen fecha, tienen los contenidos que trabajo, o sea, tienen mucha información para que, por ejemplo, cada mes abran su carpetita y digan, ay, pues mira, en enero tal, en febrero tal, ay, mira, esto lo he superado ya, qué bien, no sé qué. Vamos guardando. La rúbrica, una rúbrica de autoevaluación, digamos que es una manera, que lo vamos a ver de manera más específica, una tablita donde el alumno se va poniendo a sí mismo notas numéricas o no numéricas, cuantitativas o cualitativas, pero se va como evaluando de su progreso, de su estudio, de su manera de trabajar, de su manera de implicarse, digamos que se va poniendo como notas a sí mismo, ¿vale? Y por último, el blog de autoevaluación, ¿vale? El blog de autoevaluación es simplemente algo parecido a un diario de clase, pero donde el alumno al final se tiene que escribir como una nota numérica o una nota alfanumérica. Pues un día de clase, querido diario, bla, 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 y al final me pongo, la nota que yo me pongo para hoy es un 5 o 5 estrellas o muy bien o excelente. Digamos que me pongo un poquito más. Es el diario de clase, pero con una nota. Pero, para mí, ¿vale? Y siempre hablo desde lo más personal y de lo más empírico, la rúbrica es lo que siempre me ha funcionado un poquito más, ¿vale? Entonces, ¿qué es una rúbrica? Una rúbrica de evaluación no deja de ser sino una tabla de Excel, en este caso la he diseñado con Canva, donde yo voy poniendo una serie de ítems, ¿veis? Aquí donde pone ítems, voy poniendo una serie de ítems y al lado lo que pido es que el alumno, en función de lo que yo describo aquí, el alumno se vaya poniendo una nota, que bien se puede poner una X si considera que lo ha hecho muy bien o si puede poner un 5 o lo que sea. Las rúbricas pueden ser cuantitativas y cualitativas, es decir, me puedo poner de 1 a 10 o me puedo poner mal, regular, bien, muy bien y excelente, lo que yo quiera, ¿vale? Pero es una manera que el alumno luego de manera visual, cuando coge la rúbrica, cuando coge el papel, dice, ay, mira, esto aquí me he puesto excelente, ay, no sé qué, ay, mira, aquí me he puesto un 5, ay, qué maravilla, tal. Pero yo también lo veo, yo como profe también lo tengo que ver, evidentemente, ¿vale? Entonces, ¿cómo trabajo yo las rúbricas? Estas rúbricas, la que veis ahí dibujada en Canva, muchas veces se las doy directamente en blanco a las alumnas. O sea, se la daría como está aquí para que las alumnas y los alumnos creen su propia rúbrica de aprendizaje con los ítems que ellos consideran, ¿vale? De hecho, esto es una parte de evaluación continua que les pongo que me encanta y que se lo pasan fenomenal, ¿vale? Ellas crean o ellos crean sus propias rúbricas de aprendizaje. Ponen sus ítems que quieren valorar y al lado ponen la nota que ellas consideran. Pero generalmente se las doy yo hechas, ¿vale? Yo les creo rúbricas de estas. De estas rúbricas hago 150.000 millones, o sea, prácticamente por cada contenido teórico que vemos en clase o por cada tema, creo como 5 o 6 más o menos, ¿vale? Y a veces más, según voy teniendo tiempo, voy haciendo, ¿vale? Entonces, en esta en concreto, ¿vale? Que la he traído aquí porque tiene cierta relación, en esta rúbrica de autoevaluación lo que les pregunto son cosas muy concretas sobre una parte del temario de didáctica que es el desarrollo de la competencia comunicativa, ¿vale? De la adquisición del lenguaje, ¿vale? Hablamos de Vygotsky, hablamos de Piaget, hablamos de diferentes cosas. Entonces, como es un tema tremendamente complicado, en este tema trabajo muchísimo la metacognición, ¿vale? Y les voy pasando de estas rúbricas de aprendizaje para que ellas mismas y ellos mismos se evalúen. Entonces, yo les pongo el ítem y ellas tienen que ponerse aquí con un circulito o con una X, lo que quieran. Algunas me ponen corazoncitos, lo que me da gana, y van ahí, vale, pues esto, ay, no lo conozco, pum, lo pongo ahí. Ay, pues esto sí lo conozco más o menos, y se pone un circulito, ¿vale? Entonces, voy viendo cómo se van autoevaluando. ¿Qué le pido después? Hacen la rúbrica y en la parte de detrás, que me he dado cuenta que no lo he puesto, disculpad, en la parte de detrás de la página, de la hoja, hay un cuadro que pone qué tengo que mejorar, qué tengo que reforzar, cómo voy a planificar mi estudio. Les pido una segunda metacognición, ¿de acuerdo? Sí, son descriptores evaluativos, Laura, exactamente, ¿vale? Exactamente, ¿vale? Entonces, por la segunda parte, les pregunto que hagan un proceso de reflexión mucho más mayor. Entonces, ¿qué pasa? Que al final llega un momento en que por fuerza van interiorizando mucho más
los contenidos. Y esta es una actividad que me gusta mucho hacer, sobre todo, ya os digo, al final de un contenido concreto o al final de una semana de trabajo, generalmente les suelo poner algunas de estas, ¿de acuerdo? Generalmente las rúbricas las hago de manera voluntaria, porque exige bastante para ellas. Entonces, bueno, yo los voy ahí subiendo y que tengo un Google Drive, tengo un campus con ellas y se los voy metiendo ahí y ya estaría, ¿vale? Pues diferentes maneras de hacerlo, ¿vale? Vale, primera pregunta. Muchas gracias, Tatiana. Muy buenas tardes, días, noches, lo que sea. Un placer haber estado contigo. Vale, ya sabemos lo que es la metacognición, hemos visto diferentes maneras de trabajarla, ¿vale? ¿Cuándo? ¿Cuándo trabajamos? Que esta es una pregunta súper socorrida. Oye, ¿cuándo hacemos todo esto? ¿En qué momento puedo parar el ritmo de una clase para meter todo esto? Bien, la metacognición la podemos trabajar en tres momentos durante un curso. Lo podemos trabajar antes de la parte central de la sesión, es decir, antes de que empiece la explicación fuerte, los primeros 10 minutitos, ahora vamos a analizarla. Al final de la parte central de una sesión, los últimos 10 minutitos de clase, o como método de evaluación continua, como método de evaluar de manera continua un trabajo. Bien, antes de la parte central de la clase, es decir, en esos 10, 15 minutitos que tenemos siempre antes de una clase. La metacognición la podemos trabajar sobre todo enfocándolo a, oye, en la sesión anterior hemos aprendido esto, hemos trabajado esto, ¿vale? Vamos a pensar en lo que hemos visto antes de hoy. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué no hemos aprendido? ¿Lo hemos interiorizado? Tal. ¿Por qué? Porque como lo que vamos a explicar hoy tiene relación, quiero que primero consolidemos lo que hemos visto antes y ya empezaremos con lo nuevo. Entonces, dedicamos 10-15 minutitos a este tipo de fichas, de preguntas sobre qué es lo que hemos visto antes, qué es lo que ya hemos aprendido, qué es lo que ya hemos trabajado, para empezar a relacionar con lo nuevo. De esa manera, provocamos la primera parte de aprendizaje significativo, ¿vale? Que encuentren una conexión lógica a todo esto. Lo podemos hacer al final de la clase, los últimos 10 minutitos, donde vamos a reflexionar solo sobre lo que hemos visto en esta clase, perfecto, hemos hecho hoy, y sobre cuál ha sido mi nivel de involucración o de participación en la clase. Una fichita, unas preguntas sobre, oye, mira, pum, hemos hecho esto, hemos aprendido esto, perfecto, ¿vale? Al principio o al final. Si me preguntáis, yo generalmente cuando hago metacognición lo trabajo casi siempre al final de la sesión. Al principio de la sesión depende. Tengo también estrategias, pero también a veces pregunto y ya está, ¿vale? O pongo yo un esquema. Yo en clase soy muy de esquemas, mapas conceptuales, todo siempre con boli y tal. Entonces pongo 4 cositas y digamos que lo hago de esa manera. Y por último, como método de evaluación continua. Es decir, puedo hacer un examen a un alumno trabajando la metacognición, sin ponerle nota, porque al final le estoy evaluando de manera cualitativa, calidad de aprendizaje, pero le puedo hacer un examen perfectamente, digo un examen entre comillas, le puedo hacer una pequeña prueba de evaluación sobre lo que estamos viendo en clase, a modo de evaluación continua, pues una vez al mes le puedo poner una estrategia metacognitiva, una semanita antes de los exámenes, como os he visto. De esa manera, yo lo que voy viendo o lo que puedo evaluar es el proceso formativo del alumnado, porque si hemos estado 2 meses trabajando y yo les hago un día una prueba de metacognición como forma de evaluación continua y los resultados son flojetes, digo, cuidado, aquí me estoy equivocando yo, algo no he hecho bien, algo no estoy explicando bien, algo no he programado bien, me sirve también para ver cuál es el proceso de aprendizaje, lo voy marcando como momentos muy concretos, ¿vale? Cuando al final de un proceso formativo, ¿vale? O como método de evaluación continua, yo planifico una actividad de metacognición, realmente a quien estoy evaluando, y por eso lo pongo en amarillo, estoy autoevaluándome a mí, porque a través de la metacognición, a través de la reflexión del alumnado, yo también puedo reflexionar como profe de aquello que estoy haciendo bien y aquello que tengo que mejorar, porque es una información súper valiosa. El alumno, cuando reflexiona sobre sí mismo, también me está diciendo, profe, que estos problemitas que estoy teniendo me tienes que echar un cable, me tienes que ayudar tú, porque si no yo no llego, ¿vale? Oye, profe, que esta parte estaba muy bien, muy guay y tal, pero se me ha quedado cojo esto. Entonces, cuando yo cojo esas fichas, cuando yo hablo con ellos, con ellas, cuando reflexionamos juntos, también estoy viendo, oye, cuidado que yo tengo que mejorar esto, que tengo que programar esto de aquella manera o de la otra manera. Por tanto, cuando lo hago al final de todo esto, también hago mi proceso de autoevaluación docente, ¿vale? Bien. Estamos llegando al final, compañeros y compañeras.
Y como esta presentación luego la vais a tener vosotros y vosotras en vuestra casa, os pongo deberes, os pongo tarea, ¿vale? Cuando por la tarde, cuando queráis, y ya hayáis visto este webinario y todo lo que queráis, quiero que cojáis esta diapositiva, ¿vale? No os va a dar tiempo a hacerlo, evidentemente, esta diapositiva donde yo os planteo, desde el punto de vista metacognitivo, una serie de preguntas. Amigos, amigas, quiero que reflexionéis sobre todo lo que hemos aprendido hoy, todo lo que hemos trabajado durante esta sesión. Entonces, ahí os hago diferentes preguntas, a ver qué tal, sí, esto lo vais a entender, ¿vale? A ver qué tal lo que hemos hecho. Y os pregunto qué hemos aprendido, qué no hemos aprendido, cuál ha sido vuestro nivel, cómo vais a planificar y sobre todo de todo lo que he aprendido, que es lo que está en azul encima del bicho, o sea que yo los colores no me los sé, creo que es turquesa, todo esto que hemos aprendido, en qué momentos lo puedo poner en práctica en mis clases, ¿de acuerdo? Muchos de vosotros a lo mejor sois profes en formación, entonces todavía a lo mejor no tenéis mucha dinámica de aula, pero pensad, oye, todo esto nos ha contado Chema hoy, ¿cómo, cuándo y de qué manera lo puedo poner en práctica el día de mañana? Por tanto, os pongo ahí una tarea totalmente voluntaria, ¿vale? Y si os apetece la hacéis y si no, yo mi consejo es que la hagáis. De hecho, yo la haré porque quiero mejorar todo esto. Por tanto, ya para ir terminando, chicos y chicas, metacognición. ¿Qué conseguimos a través de todo esto? Primero, alumnos autónomos no nos van a necesitar tanto porque van a ser capaces de reflexionar ellos mismos de su propio aprendizaje. Por otro lado, vamos a conseguir que el alumno, a través de esa autonomía, aprenda a controlar sus propios procesos de aprendizaje y quizá lo más importante, cuando el alumno es autónomo, cuando el alumno está motivado, cuando el alumno reflexiona y comprende lo que está estudiando y aprendiendo, el alumno también autorregula sus propias emociones. La autorregulación emocional es muy importante, que de esto tendríamos que hablar en 300 webinarios más, ¿vale? La regulación emocional de las emociones es fundamental para que el alumno afronte una situación de aprendizaje sin ningún tipo de problema. En plan, esto me motiva, esto me interesa, esto me gusta, lo domino, lo hago yo solito, lo hago muy bien. Oye, gracias, profe, por haberlo hecho de esta manera, ¿vale? Amigos, potenciemos en el aula la reflexión, la autoevaluación y el rol activo del alumnado. Vayamos un poco más allá de la simple memorización. Trabajemos la metacognición, trabajemos la reflexión, también nosotros y nosotras, y sobre todo consigamos que el alumno piense que lo que está aprendiendo le va a valer para algo. Amigos, amigas, infinitas gracias, obrigado, thank you y todas esas cosas. Pues hay muchos temas por ahí. Merci. Bueno, muchísimas gracias, Chema. Desde Gracias. luego que nos has hecho pensar y repensar y mucho reflexionar. De eso se trataba. Totalmente, totalmente. Bueno, recojo, ha habido algunos comentarios, todos muy positivos, ¿eh? Vale, me alegro. Sí, además antes hablábamos de, bueno, surgirán preguntas y yo le decía, seguro, 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 no me he equivocado, ¿eh? Y además las has ido también contestando. Bueno, pues María Luisa nos hablaba de que, bueno, hablando de la atención, de que es fundamental, ¿no? Lisi también nos decía que, bueno, que esto era una superclase de neuroeducación. Sí. Lídice nos hablaba, bueno, de la motivación, ¿no? De sí, tenemos que saber motivar a todos los tipos de alumno que tenemos, ¿no? Rafael también nos hablaba de ese trabajo previo, ¿no? En la cocina antes de ir al aula, que, bueno, nos quita tanto tiempo, nos lleva tanto tiempo. Bueno, Luciana y Ana, que también nos hablan de la importancia, ¿no? También de saber cómo aprendemos. La verdad es que ha sido muy, muy, muy interesante, muy, muy, muy claro. Recojo una pregunta de Rashid que nos hablaba simplemente una aclaración, ¿vale? Que nos preguntaba por el portfolio si eran las fichas de metacognición o las producciones del alumno. Lo que sea las dos cosas. Claro, al final cuando yo les imprimo y ellos lo hacen, van guardándolo dentro de ese portfolio. Es lo que producen también ellas a través de lo que yo les doy previamente. Ok. Y teníamos también otra pregunta desde Tokio, que nos la hace Lidilla, que nos dice que quería saber si las fichas que tú nos has enseñado, si podrían funcionar de forma anónima, para luego evaluar como a toda la clase. Perfectamente.
¿lo utilizas como forma anónima? Si es que sí, le gustaría saber cómo Claro. lo gestionas. Las fichas que hemos visto hoy no son anónimas, pero tengo muchas anónimas grupales, ¿vale? Cuando quiero conocer el estado de un grupo, sobre todo al principio de un curso, les hago estas fichas de metacognición, pero que son totalmente anónimas. Entonces, lo que quiero conocer es el grupo, cómo es el grupo, cómo se va relacionando, ¿vale? Pero generalmente estas fichas de metacognición se tienen que trabajar desde el punto de vista individual, porque tú quieres conocer a tu alumno en particular, ¿vale? Pero bueno, podrías hacerlo, pasa que es un poquito más complejo hacerlo de manera grupal. Yo digo que los resultados que me da a mí lo grupal no me suelen convencer, no me dan buenos resultados lo grupal. Ok, no sé si tenemos algún problema de conexión. Bueno, creo No que lo sé. está todo ok. Hay alguien que se le ha cortado. Bueno, nos Luego lo verán si verán, no, claro, exacto, claro. en la repetición, ¿vale? Sí. Bueno, no, nos dice Conchi que Que cree puede que es ser alguien, claro. exacto. Nos decía también Elsa, creo que esto ya también lo has comentado, que con qué frecuencia, que hablabas que prácticamente todas las semanas Prácticamente. utilizabas Sí, todo esto. sí. Perfecto. Muy bien, pues yo creo que no hay ninguna preguntilla más. Creo que, bueno, nos decía Lara que ha flipado con que pudieras estar leyéndoles a ellos en el chat y contestando al mismo tiempo. Muchos años de experiencia ya en las clases online, entonces ya el ojo se te va. ¿Verdad? ¿Verdad? Perfecto. ¿Había alguno más? Yo creo que ya hemos contestado a todo, Chema, ¿eh? De Bueno, todas pues maneras, ha lo que sido necesiten. súper claro, Muchas muy gracias. claro, y Muchas yo creo que gracias. también con muchas ideas, ¿no? Y yo la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con que hay que darle esas herramientas al estudiante, Totalmente. y que son herramientas que también le acompañan a lo largo de toda la vida, no Sí, solo sí, en la clase de L. Yo exacto. todavía recuerdo a mi profesora de sexto de primaria que nos Fíjate. machacó haciendo esquemas y resúmenes, que yo decía, ¿por qué? Y además nos los corregía, o sea, la carga de trabajo que tenía ella era increíble, pero me ayudó pues en todos mis En años todo. académicos, exacto, y algo que, bueno, en el momento pues no eres consciente, ¿no? Sí. Pues luego dije, Qué bien me ha gracias. venido, ¿verdad? Exacto. Exactamente. Exactamente. Así que, bueno, Laura nos preguntaba que qué pasaba si son cursos cortos. Puedes hacer lo mismo, lo que pasa que harás menos dinámicas y mucho más concentradas, pero sobre todo cuando son cursos cortos, Laura, y demás, lo podemos mandar de manera voluntaria para fuera del aula. Si tenemos solamente una clase de 45 minutos a la semana, lo podemos mandar y que el alumno lo haga en casa de manera voluntaria, el que luego me lo entrega, se lo evalúo y ya estaría. Perfecto. Pues yo creo que vamos a ir cerrando, Chema. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, de verdad que ha Gracias a sido un ti. auténtico placer. Volveremos, Muchas por gracias. supuesto, a contar Cuando contigo, queráis. yo creo que próximamente, ¿eh? Muy Vale. Cuando próximamente. queráis. Y muchas gracias también a todos por asistir, por acompañarnos en esta sesión. Os recuerdo que vais a tener disponible la presentación que ha utilizado Chema, también la grabación. Os mandaremos un correo para agrupar todo esto y también que solicitéis el certificado de asistencia. Y nada, nos vemos en el próximo encuentro. Que tengáis un buen día, tarde. Igual. Chema, Muchas muchas gracias de gracias. nuevo y nos vemos pronto. Nos Un vemos. abrazo a Un placer. todos. Chao. Muy buenas tardes y noches. Adiós. Gracias. Hasta luego.